Mis queridas, qué alegría tenerlas por aquí. Siéntense, pónganse cómodas, tomen un café recién hecho, tal vez un trozo de pastel de maíz del campo, de esos que solo encontramos en los recuerdos más dulces de la infancia. Hoy, la charla que vamos a desatar es de aquellas que tocan el alma, que hacen que el corazón se apriete un poco, pero que, en el fondo, nos recuerdan la fuerza que existe en cada uno de nosotros, especialmente en aquellas que ya han vivido mucho y saben el valor de una buena historia. Saben, la vida en el campo tiene un ritmo propio, un tiempo que es solo suyo, y es en ese compás donde nos vamos a sumergir hoy, en los senderos de un pasado que tal vez aún resuene en algunas de ustedes. Entonces, si esta prosa te encuentra y te atrapa, si hace que tu pecho suspire, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Es la manera más bonita de mostrar que estamos juntas en esta jornada, intercambiando anécdotas y sentimientos. La noche de 1960 descendía sobre la hacienda Agua Clara, como un manto pesado de terciopelo oscuro, bordado con la plata menuda de las estrellas. En el interior, donde las montañas parecían dormitar bajo el cielo, el silencio era tan denso que casi se podía tocar, interrumpido apenas por el croar distante de los sapos en el pantano y por el zumbido manso de un insecto testarudo que insistía en rodear la lámpara de queroseno. Juan Honorio, con sus 58 años y el rostro tallado por el sol y por la azada, sentía cada arruga como una línea del tiempo, un mapa de la vida que él había construido en aquella tierra. Hacía 5 años que la nostalgia de María, su esposa, era una compañía constante, un vacío que ni el trabajo arduo ni las vastas plantaciones de maíz y frijoles lograban llenar totalmente. Él era un hombre de pocas palabras, pero de una mirada que contaba historias de sacrificio, de amor a la tierra, y de una soledad que anidaba en los rincones oscuros de su casa cuando el día se despedía. En aquella noche en particular, Juan ya estaba acostado, con los huesos cansados de la faena, la mente vagando por los recuerdos de la mujer que partió. El viento entraba por las rendijas de la ventana, aullando una canción antigua que parecía arrullar sus pensamientos. De repente, un resplandor fuerte y amarillo cortó la oscuridad de su cuarto. No era la luz de la luna, ni el destello de un relámpago distante. Era la luz del granero, encendida. Un granero que él mismo había cerrado y cuya lámpara había apagado horas antes, después de guardar los últimos sacos de pienso. Un escalofrío gélido recorrió su espalda, más frío que el viento de la madrugada. Juan se sentó en la cama, el corazón latiendo fuerte en el pecho. ¿Ladrones? No. Los ladrones actuaban en las sombras, en silencio, sin llamar la atención. ¿Un animal? ¿Qué animal encendería una lámpara? La mente del hacendado, acostumbrada a la lógica simple del campo, no encontraba respuestas. Con la cautela de quien pisa en terreno desconocido, Juan Honorio tomó su vieja escopeta de caza, la misma que su padre le había enseñado a usar, y la cargó al lado de la cama. La madera fría de la culata era un consuelo familiar en sus manos. Se calzó las botas, el cuero crujiendo bajo en el silencio de la casa, y salió a la noche. El suelo de tierra batida que conocía de memoria parecía extraño bajo sus pies. Cada sombra se alargaba. Cada susurro del viento ganaba contornos de misterio. Los perros, normalmente tan vigilantes, estaban curiosamente silenciosos, tal vez sintiendo la misma aprehensión que se había instalado en el aire. A pasos lentos, Juan se acercó al granero. La luz amarillenta se filtraba por las rendijas de la madera antigua, pintando el suelo de tierra con rayas doradas. El latido de su corazón resonaba en sus oídos, mezclado con el siseo de la llama de la lámpara que llevaba. Al llegar a la puerta entreabierta, el hacendado se detuvo, respiró hondo y la empujó con cuidado. El chirrido agudo rompió el silencio de la noche, y entonces lo vio. No era un animal, ni un ladrón. En medio del granero, agachada entre los fardos de heno y los sacos de granos, estaba una figura menuda, delgada, de cabellos enmarañados y ropas raídas. Una niña. No debía tener más de 7 u 8 años. Los ojos grandes, abiertos de par en par por el miedo, se fijaron en los de Juan Honorio.
Ella sostenía un puñado de mazorcas de maíz y las masticaba con un hambre que apretaba el pecho de cualquiera. A su lado, en el suelo, una pequeña muñeca de trapo, desgastada por el tiempo y por la vida. Juan, acostumbrado a la soledad, a la rutina ordenada y a la presencia solo de sus empleados de confianza y algunos vecinos distantes, no sabía qué pensar. ¿Quién era aquella niña? ¿Cómo había llegado allí, en medio de la noche, sin que nadie la viera? ¿Y por qué estaba comiendo maíz crudo, escondida como un pajarito asustado? Antes de que pudiera articular una palabra, la niña, en un destello de desesperación, intentó correr, pero sus pies tropezaron y cayó al suelo polvoriento, la muñeca resbalando de sus manos. «Calma, mi hija». La voz de Juan salió ronca, sorprendiéndose a sí mismo. Bajó la escopeta, la amenaza olvidada ante la fragilidad de aquel pequeño ser. «No te haré daño, no, levántate». La niña no se movió, solo lloraba bajito, el cuerpo temblando. Juan se acercó despacio, los ojos fijos en ella. Por la delgadez, por los trapos que la cubrían, por el hambre evidente en cada gesto, él percibió la gravedad de la situación. Aquella criatura estaba desamparada, sola en el mundo, y había buscado refugio en su granero, encendiendo la luz para ahuyentar la oscuridad y tal vez el miedo. Pero la revelación que vendría no era solo la de una niña perdida. Al lado de la niña, medio escondida bajo un montón de paja, Juan notó una pequeña bolsa de tela. Dentro de ella, algunas pocas pertenencias, un trozo de pan duro, un relicario de plata oscurecido y, para su asombro, una carta arrugada, el sobre sin sello, sin remitente, pero con el nombre de la hacienda Agua Clara, escrito de forma vacilante, como por una mano poco acostumbrada a la escritura. Juan tomó la carta, las manos temblorosas. La niña lo observaba, aún llorando, pero con una curiosidad súbita en sus ojos húmedos. El hacendado desdobló el papel con cuidado. La luz débil del granero bailaba sobre las palabras. Él no leía tan rápido como antes. La vista ya no era la misma, pero la primera frase lo hizo congelarse. Juan Honorio, esta niña es su nieta. El mundo de Juan Honorio, construido sobre la roca de la rutina y de la soledad, se desmoronó en 1000 pedazos en aquel instante. ¿Nieta? Él solo había tenido un hijo, Pedro, que había partido de la hacienda años atrás para intentar la vida en la gran ciudad y de quien no tenía noticias hacía más de una década. Lo último que supo era que Pedro se había casado, pero nunca más hubo contacto. Ahora, de repente, una nieta surgía de la nada, hambrienta y sola, trayendo consigo no solo la revelación de una nueva vida, sino también la prueba del abandono, de la fragilidad de la existencia, de la injusticia que el destino, o tal vez el propio hijo, había impuesto. ¿Quién habría traído a la niña hasta allí? ¿Por qué la dejaron en ese estado? ¿Qué desventura había recaído sobre su hijo y su familia? El corazón del viejo hacendado se partía en dos, una mitad en furia por la traición, otra en profunda compasión por la niña. Díganme, ¿desde qué ciudad están viendo esta historia? Donde quiera que estén, sientan la fuerza de este momento, el dolor y la perplejidad de Juan. Él estaba allí, de pie en medio de su granero, el olor a heno y polvo mezclado con el perfume dulce de la tristeza. La injusticia era punzante, la crueldad del abandono de aquel ser inocente, y la angustia de no saber qué hacer con aquella verdad que le caía en el regazo. Pero mientras él miraba los ojos asustados de la niña, un hilo de esperanza, una semilla de un nuevo comienzo, de un propósito que él pensaba haber perdido con su esposa María, comenzaba a brotar. Una nueva luz estaba a punto de encenderse en la oscuridad de su vida, y él sabía que nada sería como antes. La vida en Agua Clara estaba a punto de cambiar, y la vieja María, desde algún lugar, tal vez sonreía. «Ah, mis queridas, qué bueno tenerlas aquí, acompañándome en este camino de la vida que, a veces, se desenrolla como un ovillo de lana enmarañado, lleno de nudos y sorpresas. Ya hablamos de dolor, de misterio, de un granero que se enciende solo en medio de la noche. Ahora vamos a desatar otro nudo de esta prosa
porque si no tenemos un corazón fuerte, nos perdemos en las curvas del destino. Tomen otro sorbo de ese café caliente, respiren hondo, porque la vida es así, mi gente. Cuando pensamos que ya hemos visto de todo, viene y nos presenta un nuevo desafío. Y es en la manera como lidiamos con esos desafíos donde encontramos la verdadera fuerza, ¿no es cierto? Si esta prosa te está tocando, haciéndote pensar, haciéndote sentir, no olvides dejar un me gusta y suscribirte. Es nuestra forma de mantener esta rueda de historias girando, de mantener viva la llama de nuestros relatos. La carta arrugada parecía quemar en las manos de Juan Honorio. Juan Honorio, esta niña es su nieta. Las palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, casi infantil, bailaban ante sus ojos, desafiando la realidad. Nieta. Pedro tenía una hija, y esa hija estaba allí, sucia, hambrienta, escondida en su granero como un animalito asustado. Una ola de furia y resentimiento le subió a la garganta. Furia contra Pedro, el hijo que desapareció en el mundo, que lo abandonó sin mirar atrás y que ahora arrojaba en su regazo una responsabilidad que él no había pedido, que no esperaba, que él no quería. Juan, un hombre acostumbrado a lidiar con la tierra, con la previsibilidad de las estaciones, con el dolor silencioso de la nostalgia, se veía ahora ante un desafío completamente nuevo. ¿Qué haría con una niña? Él, que había desaprendido a compartir el pan, el silencio, el espacio de la casa desde la partida de su esposa. La casa de agua clara, antes llena de las risas y los pasos de su hijo y de su mujer, se había convertido en un refugio para su propia soledad, y ahora esa niña era un grito, una intrusión, un recordatorio vivo de todo lo que él había perdido y de un futuro que no vislumbraba. La niña, aún encogida en el suelo, lo observaba con los ojos abiertos, la respiración contenida. Ella no lloraba más, solo esperaba, como un animal herido que aguarda el destino. Juan Honorio bajó la mirada de la carta al rostro pequeño, marcado por la suciedad y el cansancio. La rabia comenzó a ceder lugar a una mezcla de perplejidad y una punzada de pena. ¿Cómo podría él, un hombre de fe y de tierra, dar la espalda a una niña? Aquella criatura frágil, que nada tenía que ver con las elecciones equivocadas del padre, era, al final, su sangre, la sangre de su esposa María. ¿Cuál es tu nombre, mi hija?, preguntó Juan, la voz aún ronca, pero con una dulzura que él no sabía que aún poseía. La niña vaciló, los labios finos apenas moviéndose. María, susurró ella, tan bajo que él apenas oyó. Mi nombre es María. Una punzada de dolor y de alegría mezcladas apretó el pecho de Juan. María, el mismo nombre de su esposa, ¿era una señal o una ironía cruel del destino? Él se arrodilló acomodando la escopeta a un lado y le tendió la mano. Ven, María, no te vas a quedar aquí en el granero, no. Esta casa es tuya. La niña se encogió aún más, como si dudara de sus palabras. El miedo en sus ojos era palpable, una herencia de quien ya conocía la dureza del mundo. Juan percibió que la confianza no vendría de golpe. No tengas miedo, soy tu abuelo, intentó él, la palabra abuelo sonando extraña en su propia boca. María, aún sin moverse, apretó la muñeca de trapo contra el pecho. La muñeca, desgastada y sin un ojo, era su único vínculo con lo que quiera que fuese su pasado. Juan, con un suspiro, se levantó y le dio la espalda por un instante, tomando la lámpara y una manta vieja que colgaba de un gancho. Cuando se volvió, vio a María aún en el mismo lugar. Él le extendió la manta. Ven, hace frío, vamos adentro, a comer alguna cosa. La niña, lentamente, extendió la manita y tomó la punta de la manta. Era un pequeño gesto, pero para Juan era un universo de posibilidades. Él la guió fuera del granero, el silencio de la noche ahora cargado no de misterio, sino de una nueva y pesada carga. En la cocina, Juan Honorio encendió el farol, la luz amarillenta extendiéndose por los utensilios colgados y por el olor a café pasado que aún flotaba en el aire. Mandó a María sentarse en la silla de madera, cerca de la cocina de leña que él reavivó rápidamente. El calor que emanaba de la chapa
Era un bálsamo contra el frío de la madrugada. Juan preparó un caldo de maíz ligero, el único alimento que le vino a la mente que sería fácil para una niña hambrienta. La observaba mientras ella comía despacio, los ojos hambrientos, pero los movimientos contenidos, como si esperara ser reprendida en cualquier momento. A cada cucharada, un poco de la tensión parecía desvanecerse del rostrito de María. Juan notó los rasgos delicados, los cabellos oscuros, los ojos que, a pesar del miedo, cargaban una vivacidad que le recordaba a su esposa María. Sí, ella tenía los ojos de la abuela. Era imposible negar el parentesco, pero la mente del hacendado aún se resistía. ¿Cómo pudo Pedro hacer esto? Dejar a la propia hija a merced de la suerte en una hacienda que él no visitaba hacía más de una década. Aquella noche, María durmió en el cuarto de huéspedes, una habitación que hacía mucho no veía vida, en un colchón improvisado en el suelo. Juan Honorio, por su parte, apenas logró pegar los ojos. Su mente divagaba entre la rabia del hijo ausente y la incertidumbre de lo que el futuro le reservaba. La rutina que él había construido, sólida como las piedras de su casa, había sido hecha añicos en una sola noche. Los días que siguieron fueron extraños. Juan intentó mantener la normalidad, pero la presencia de María era un recordatorio constante de la revolución silenciosa en su vida. Él salía para la faena del campo como siempre, pero ahora dejaba la puerta de la cocina entreabierta y el fuego encendido, pensando en la niña que se quedaba sola en la casa grande. María era esquiva, pasaba la mayor parte del tiempo callada, jugando con su muñeca de trapo. Ella no pedía nada, no se quejaba, solo observaba a Juan con una intensidad que lo incomodaba. Juan, por su parte, era torpe con los niños. Él sabía lidiar con ganado bravo, con cosechas ingratas, pero no con la fragilidad de una niña. Sus intentos de conversación eran cortos, casi rudos, y María siempre respondía con monosílabos o con un silencio elocuente. La casa, antes llena por su propia ausencia, ahora resonaba con otra soledad, la de ella, que parecía aún más pesada. Poco a poco, sin embargo, la naturaleza insistente de la vida comenzó a tejer un nuevo patrón. Juan, al volver del campo, notaba el agua de la tinaja de barro llena, la leña acomodada cerca del fogón para el próximo uso. Pequeños gestos que María hacía en silencio, como si quisiera retribuir el techo y el alimento. Él comenzó a dejar pequeños trozos de panela para ella o una fruta fresca recogida en el huerto. María los tomaba, pero nunca agradecía con palabras, solo con un leve asentimiento de cabeza y un brillo en los ojos. Era un comienzo, un hilo tenue de comunicación que se formaba. Pero la hacienda Agua Clara no estaba aislada del mundo. Las noticias, buenas o malas, tenían el extraño hábito de volar. Fue cuestión de días para que la presencia de la niña se convirtiera en el tema principal en el pueblo más cercano, a algunos kilómetros de distancia. Paco, uno de los empleados más antiguos de Juan, fue el primero en sentir el peso de las miradas curiosas y de las preguntas susurradas. Volvió del almacén de la ciudad con el ceño fruncido. «Don Juan», comenzó él, después de un largo trago de agua, «la gente allá en el pueblo está hablando». Juan Honorio, que estaba limpiando la silla de un caballo, detuvo el movimiento. Él sabía lo que vendría. «¿Hablando de qué, Paco?» «De la niña, don Juan. Están preguntando quién es, de dónde vino. Si es su hija bastarda, Dios me perdone. Y que Pedro desapareció y ahora aparece una niña, así, de la nada». Paco bajó los ojos, incómodo. Una punzada aguda de rabia golpeó a Juan. Hija bastarda, la insolencia, la falta de respeto con su memoria y con la dignidad de su esposa María. Su María, que ahora tenía una nieta con el mismo nombre. La sangre hirvió en sus venas, pero él se contuvo. No servía de nada pelear con el viento del chisme. Al día siguiente, cuando fue a la ciudad para vender parte de la producción de leche, Juan sintió las miradas sobre él. Las mujeres en el mercado, los hombres en la tienda, incluso el cura, que le dio un buenos días apresurado y una mirada más escrutadora de lo habitual. Las cabezas se volteaban, los cuchicheos parecían venir de todas las direcciones, como un enjambre de avispas zumbando en sus oídos.
Él, Juan Honorio, hombre respetado, de buena vida, temeroso de Dios y cumplidor de sus obligaciones, ahora era blanco de sospechas y de chismes. La injusticia parecía doblar su tamaño. No bastaba el dolor del abandono del hijo, la sorpresa de la nieta, ahora tenía que cargar el peso del juicio ajeno. Su orgullo, que siempre fue uno de sus pilares, dolía. Cuando volvió a casa, encontró a María sentada en el porche, la muñeca de trapo en su regazo, los ojos fijos en el camino polvoriento. Ella parecía pequeña y vulnerable, una isla de inocencia en medio de un mar de maledicencia. De repente, la rabia que sentía por el juicio de los otros se transformó en una determinación férrea. No importaba lo que dijeran, aquella niña era su nieta y él la protegería. Él le enseñaría a vivir, a amar la tierra, a ser fuerte. La resistencia inicial de Juan en aceptar a María como parte integral de su vida comenzó a disiparse, corroída por el amor que él sentía por su difunta esposa y por la necesidad de proteger a aquella niña indefensa. La chica, silenciosa y observadora, era un espejo que reflejaba la fragilidad y la resiliencia que él había olvidado que existían. Cierta tarde, Juan estaba arreglando una cerca en el pasto y María, algo inusual, se acercó y se sentó en la hierba a una distancia respetuosa, solo observándolo trabajar. Él, que antes la consideraba un estorbo, sintió un calor diferente en el pecho. No era más la soledad, era una presencia, un pequeño faro en su vida oscura. «Abuelo», dijo ella llamándolo así por primera vez, la voz tan suave que casi se perdió en el viento. Juan paró el martillo en el aire. «¿Qué pasa, mi hija?» «Yo ayudo», dijo ella señalando las tablas sueltas. Él sonrió, una sonrisa que hacía mucho no se estampaba en su rostro. Una sonrisa torcida, casi olvidada pero genuina. «No, no hace falta. Es trabajo de hombres. Pero gracias, María». Ella no se ofendió, solo continuó sentada, observando. Y en aquel momento, Juan Honorio sintió que la esperanza, antes un espectro distante, comenzaba a tomar forma. Él no estaba más solo, y mientras el polvo de los chismes y del juicio intentaba sofocarlo, la pequeña María, con su silencio y su presencia, era el aire fresco que lo hacía respirar. La vida estaba siendo reescrita en agua clara, y la próxima página prometía desafíos aún mayores, pero también la posibilidad de un amor que él juzgaba haber muerto con su esposa. Él sabía que el camino no sería fácil, que la búsqueda de la verdad sobre el paradero de Pedro y de la madre de la niña sería ardua, pero él no estaría solo. El pequeño brote de afecto que nacía entre él y María era la fuerza motriz para lo que estaba por venir. Él necesitaba descubrir qué pasó con Pedro, no solo por sí mismo, sino principalmente por su nieta que ahora dependía de él. Ah, mis queridas, sean bienvenidas de nuevo a la rueda de nuestra prosa, a este rinconcito donde desatamos los nudos de la vida y del tiempo. La historia que tejemos hoy es como un arroyo que corre en el campo. Comienza mansito, pero va ganando fuerza, llenándose de piedras y desafíos. Ya vimos el susto, la desesperación de Juan Honorio al encontrar a la nieta, María, en el granero, y el dolor del juicio ajeno que ya comenzaba a anunciarse. Pero la vida no se detiene, ¿verdad? Y es en ese no parar, en ese seguir adelante, donde descubrimos la fuerza de la semilla que brota en tierra seca. Si esta prosa les está calentando el corazón, atrapando su atención, háganle un favorcito a esta vieja contadora de historias. Dejen un me gusta y suscríbanse al canal para que continuemos juntas en esta jornada. La decisión de Juan Honorio de proteger a María, su nieta, no vino con fuegos artificiales o grandes declaraciones. Se solidificó en las pequeñas cosas, en el silencio de sus pensamientos, mientras él, con las manos callosas, cuidaba de la tierra que era su vida. La rabia por Pedro aún ardía, pero la imagen de aquella niñita menuda, con los ojos asustados y el nombre de su amada esposa, era un bálsamo que poco a poco comenzaba a cicatrizar las heridas más profundas de su corazón. Él se había prometido que desvelaría el misterio del hijo, del abandono, pero primero había una vida que cuidar.
un alma que rescatar de la oscuridad. La rutina en Agua Clara, antes marcada por la repetición monótona y por la soledad de Juan, comenzó a ganar nuevos contornos, nuevos olores, nuevos sonidos. Antes de que el sol rompiera la línea del horizonte, el gallo ya cantaba en el patio y Juan se levantaba. Ahora, él no estaba más solo. El olor tibio y acogedor del café colado al momento se esparcía por la casa, mezclado al aroma de leña quemada que venía del fogón. María, que al principio era un bulto silencioso, comenzó a aparecer en la cocina, sus pasos ligeros casi inaudibles. Ella se sentaba a la mesa, en la misma silla de madera de siempre, y esperaba. Juan servía el café, acompañado de pan de queso que él mismo había aprendido a hacer, o pan de maíz que la vecina, doña Benita, le traía de vez en cuando. La niña aún era de pocas palabras, pero sus ojos observaban todo con una curiosidad silenciosa. Juan, por su parte, intentaba comunicarse a través de gestos y pequeñas atenciones. Dejaba siempre el mejor pedazo de pan para ella, llenaba el vaso de leche fresca hasta el borde. Percibía que María guardaba un resto de vergüenza, tal vez por el modo en que llegó, tal vez por las cicatrices que él aún no entendía. Pero cada mañana, cuando ella comía con un apetito renovado, un calor diferente calentaba el pecho del hacendado. Después del café, Juan iba a la faena. La voz de los pájaros anunciaba la llegada del día, y el rocío en las hojas centelleaba como joyas olvidadas. María, en vez de quedarse en la casa, comenzó a seguirlo. Primero, a una distancia respetuosa. Después, un poco más cerca. Ella se sentaba debajo de un árbol en el pasto, observándolo arreglar cercas, arrear el ganado o cuidar la plantación. Él hablaba con ella sin esperar respuesta, explicando sobre la tierra, sobre el tiempo de siembra, sobre la fuerza de la lluvia que llena la represa. María apenas oía, absorbiendo cada palabra, cada movimiento. Un día, mientras Juan deshervaba los frijoles, María, sin que él se diera cuenta, tomó una pequeña rama y comenzó a imitarlo, revolviendo la tierra a su lado. Juan paró. Una sonrisa traviesa brotó en sus labios tallados por el sol. «Es así como se hace, María», dijo él, mostrándole cómo sostener la azada. Ella sonrió de vuelta, una sonrisa tímida, pero que para Juan valió más que 1000 palabras. Era una señal, un pequeño brote verde en medio de un desierto de soledad. El almuerzo era simple, arroz con frijoles, tal vez polenta, o un pollo de campo cuando Paco lograba pescar algo en el río. María comía todo, sin remilgos. Después, mientras Juan descansaba un poco en la hamaca del porche, ella se sentaba cerca, con la muñeca de trapo en el regazo, y él le leía fragmentos de un viejo almanaque o de un libro de cuentos que tenía guardado. La voz de Juan, antes áspera, ganaba un tono suave al narrar las historias, y María finalmente parecía relajarse, la tensión de sus hombros disipándose. Los ojos de ella, antes tan llenos de miedo, ahora se llenaban de curiosidad y a veces de un brillo de alegría. El fin de la tarde traía consigo el olor húmedo de la tierra mojada por la llovizna que de vez en cuando caía, el mugido distante del ganado volviendo al corral y el crepitar alegre de la leña en el fogón. María ayudaba a preparar la cena, pelando papas o arreglando la mesa. Pequeños gestos, pero que transformaban la casa, antes silenciosa, en un hogar con aires de familia. Juan veía en ella un pedazo de su esposa, en la dulzura de sus movimientos, en la manera como arreglaba las cosas con un cariño que él pensaba haber olvidado. Pero mientras la vida en Agua Clara comenzaba a encontrar un nuevo ritmo, allá afuera, en el pueblo, el zumbido del chisme crecía. Como abejas rabiosas, las lenguas se agitaban, tejiendo historias cada vez más venenosas. Juan Honorio no podía ir más al pueblo sin sentir el peso de las miradas, de las risitas contenidas, de los susurros que él sabía que estaban relacionados con la presencia de María. En una tarde de sábado, cuando fue a la tienda a comprar víveres, doña Carola, la mujer del dueño del almacén, de ojos pequeños y curiosos, no se contuvo. «Entonces, don Juan», comenzó ella, limpiando el mostrador con un paño sucio, «esa niña que apareció allá en su hacienda, dicen que se parece a Pedro, su hijo, pero ¿qué cosa?
Desapareció tantos años y ahora aparece una niña, así de la nada. Juan apretó los puños, la paciencia desvaneciéndose. Es mi nieta, doña Carola, hija de Pedro. Él desapareció, pero dejó a la hija. La vida tiene esas cosas, ¿no es así? Su voz era seca, cortante, dejando claro que el asunto estaba cerrado. Pero doña Carola no se intimidó. Ah, sí, nieta. Pero, ¿dónde está la madre? Ninguna mujer deja a la hija así, sin más ni más. No me venga a decir que Pedro le hizo esa maldad a la pobre, o que la madre no quiso saber nada. Es mucha historia sin pies ni cabeza, don Juan. Las palabras de doña Carola eran un veneno lento, corroyendo la dignidad de Juan. Él pagó sus compras en silencio y salió, sintiendo la espalda arder bajo el peso de las miradas curiosas y del juicio que flotaba en el aire. La vergüenza no era suya, pero recaía sobre él, sobre María, como una lluvia ácida. Al otro día, en la misa del domingo, la situación fue aún peor. El padre Evaristo, un hombre justo, pero que también oía los rumores de la comunidad, hizo un sermón sobre la importancia de la familia y sobre las ovejas perdidas que se alejan del rebaño, pero no sin antes dar una mirada significativa a Juan, que estaba sentado en el banco del frente, con María a su lado. Las personas, al salir de la iglesia, cuchicheaban abiertamente. Nadie sabía que Pedro tenía hija. ¿Qué misterio es ese? ¿Será que es de verdad su nieta? ¿O será que Juan Honorio está escondiendo algo? María, aunque pequeña, sentía el clima. Sus ojos, que antes brillaban con una esperanza recién descubierta, volvieron a cargar un poco del miedo inicial. Ella se agarraba a la mano de Juan con más fuerza, como si buscara en él un escudo contra las palabras no dichas, pero sentidas. Juan percibió la mirada de ella, la manera como ella se encogía un poco, y una rabia fría se apoderó de él. No era justo con María, que ya había sufrido tanto. En el camino de vuelta a la hacienda, el olor a tierra mojada por la lluvia de la mañana y el aire fresco del campo no lograban aplacar la indignación de Juan. Él tenía que hacer algo. No podía permitir que María viviese bajo la sombra de esos chismes, de esas insinuaciones maliciosas. La soledad que él había abrazado antes era ahora un lujo que no podía permitirse más. Él tenía una responsabilidad. Por la noche, mientras María dormía tranquila un sueño de niña cansada, Juan se sentó en el porche. El cielo estaba cuajado de estrellas, y el aullido de la lechuza parecía el lamento de su propia alma. Él sacó la vieja carta del bolsillo. Juan Honorio, esta niña es su nieta. Pero había otra parte en la carta, una parte a la que él no había prestado atención antes. Las últimas frases, escritas con la misma caligrafía frágil. Perdóneme, no tuve otra opción. Él nos abandonó. No sé qué hacer. Si puede, cuide de ella. Por favor. No había firma ni fecha. Aquellas palabras trajeron una nueva carga, pero también una nueva claridad. No bastaba proteger a María del juicio de los otros. Él necesitaba encontrar a Pedro, necesitaba descubrir qué le había pasado a la madre de la niña. Los chismes no pararían, y peor, podrían lastimar a María de una forma que la hacienda y el cariño de él no serían capaces de curar. Juan sintió el corazón apretarse, pero una determinación creció en su pecho. La quietud de la noche era cómplice de un plan que comenzaba a tomar forma en su mente. Él necesitaba ir a la gran ciudad, al lugar donde Pedro había desaparecido. Necesitaba ir en busca de respuestas, en busca de la verdad. Y esa búsqueda, él sabía, sería larga y llena de peligros, un camino incierto entre los senderos del pasado y las trampas de lo desconocido. La jornada de Juan Honorio, el hacendado de Agua Clara, estaba a punto de comenzar de verdad, y él no volvería a casa hasta desatar todos los nudos de aquella historia. Ah, mis queridas, qué bueno tenerlas de nuevo para desatar otro pedazo de esta historia que, como la vida en el campo, está llena de sorpresas, de alegrías pequeñas y de dolores que parecen no tener fin. Ya vimos la llegada de la pequeña María, el corazón de Juan Honorio abriéndose poco a poco y el veneno del chisme que comenzó a extenderse. Pero, como un río que corre hacia el mar,
La vida siempre nos lleva hacia adelante, y ahora nos vamos a profundizar en los lazos que se forman y en las tempestades que se anuncian. Tomen otro cafecito, respiren hondo, porque el camino que se abre al frente está hecho de emociones fuertes y de desafíos que pueden sacudir hasta el alma más fuerte. Y si esta prosa, con sus olores a tierra mojada y sus sonidos de vida en la hacienda, les está tocando el corazón, atrapándolas en la pantalla, hagan un cariño y dejen un me gusta aquí para esta contadora de historias. Es una caricia en el alma de nosotras. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses en la hacienda Agua Clara. La pequeña María, antes un fantasma de miedo y silencio, florecía como una plantita bien cuidada. Sus ojos, antes tan asustados, ahora brillaban con una curiosidad y una vivacidad que llenaban el corazón de Juan Honorio de una dulzura que él pensaba haber olvidado. La casa que un día fue un santuario para su soledad, ahora resonaba con la risa menuda de la niña, el sonido de sus pasos ligeros, el murmullo de sus juegos con la muñeca de trapo. Juan, por su parte, se había transformado. La aspereza de sus modos, antes tan marcada, daba lugar a una paciencia y a un cariño que sorprendían incluso a él mismo. Él enseñaba a María a reconocer los pájaros por el canto, a diferenciar las plantas del campo, a montar a caballo, sosteniéndola con firmeza en la silla. Las tardes de lectura en el porche se convirtieron en un ritual sagrado, y fue allí, bajo la sombra fresca del árbol flamboyán, que los secretos más profundos comenzaron a ser compartidos. Un día, mientras Juan leía un cuento sobre un hombre lobo, María lo interrumpió. «Abuelo», dijo ella, los ojos fijos en la muñeca de trapo, «mi mamá. Ella me dejó aquí porque no tenía que comer». La voz era un susurro, pero las palabras cortaron el aire. Juan bajó el libro, el corazón apretado. Era la primera vez que María hablaba tan abiertamente sobre el abandono. «¿Y por qué no te trajo para acá antes, mi hija? ¿Por qué solo ahora?». María vaciló, sus dedos pequeños jugando con la falda de la muñeca. «Ella estaba enferma, abuelo. Mucha tos. Y papá. Él desapareció antes. Ella dijo que no aguantaba más, que yo estaría segura aquí, que el abuelo iba a cuidar de mí». Una lágrima solitaria escurrió por el rostro de la niña. Ella prometió que iba a volver. Las palabras de María eran una mezcla de inocencia y dolor. Una punzada aguda en el pecho de Juan. La promesa de la madre de volver. La enfermedad. La fuga de Pedro. Todo encajaba en una narrativa de desesperación y abandono que ahora él entendía mejor. No era solo la irresponsabilidad del hijo, era la tragedia de una familia que se deshizo en medio de la pobreza y la enfermedad. La rabia por Pedro no disminuyó, pero ganó un nuevo contorno, de preocupación y de urgencia en descubrir el paradero del hijo y de la madre de María. Juan tomó a la nieta en sus brazos, un gesto que habría sido impensable para él algunos meses antes. María, sorprendentemente, se dejó abrazar, anidándose en su pecho, el olor a tierra y a tabaco que emanaba del abuelo siendo un puerto seguro. «Ella va a volver, María. Yo prometo. Yo voy a ir tras ella y de tu padre. Voy a traerlos de vuelta. Y voy a protegerte de todo y de todos». Aquellas palabras, proferidas con una convicción que venía del fondo del alma, sellaron un pacto, un lazo indisoluble entre ellos. Si tú que me escuchas, ya sentiste el peso de una promesa así, que el corazón se apretó de una forma que uno nunca olvida, entonces deja tu like, porque es en esos momentos que encontramos la fuerza para seguir adelante. Mis amores, ustedes lograrían vivir en esa época, en el interior, con la sencillez de la vida en el campo y la dureza de las adversidades, donde una promesa valía más que un contrato y el juicio de los vecinos era una sentencia pesada. A partir de aquel día, la determinación de Juan en buscar la verdad se volvió aún más fuerte. Él necesitaba partir hacia la gran ciudad, desvelar lo que había sucedido, encontrar a Pedro y a la madre de María. Pero ¿cómo dejar a la niña sola? ¿Quién cuidaría de Agua Clara? La preocupación por la seguridad de María era constante, especialmente con los chismes que, en vez de disminuir,
solo aumentaban. En el pueblo, las historias sobre Juan Honorio y la niña Misterio eran como mala hierba, creciendo en cada esquina. Las insinuaciones más maliciosas eran sobre el origen de la niña, y la propia doña Carola, del almacén, se había convertido en una pregonera de la maledicencia. Dicen que la niña no es nieta de verdad, que Pedro ni se casó, que ella es hija de alguna aventura que él tuvo por ahí, y se la tiró a la espalda del padre. Cuchicheaba ella para quien quisiera oír, y hasta para quien no quisiera. Los empleados de Juan, Paco y doña Rosa, la cocinera, sentían el peso de las palabras, pero eran leales. «No haga caso, don Juan», decía Paco. «A la gente le gusta inventar». Pero Juan sabía que las palabras herían a María, que se encogía un poco más a cada ida a misa o al almacén. Él comenzó a prepararse para el viaje. Vendió parte del ganado, juntó dinero y habló con Paco sobre la posibilidad de dejar la hacienda bajo sus cuidados por un tiempo. Paco, con la lealtad que le era peculiar, aceptó de buena gana. La parte más difícil sería convencer a María de que él necesitaba irse y que ella estaría segura en Agua Clara. En una tarde calurosa, cuando el sol ya se ponía tiñendo el cielo de naranja y violeta, Juan estaba en el porche, organizando unos papeles antiguos, cuando Paco llegó, el rostro pálido y los ojos desorbitados. Estaba sin aliento, como si hubiera corrido leguas. «Don Juan, don Juan». Paco apenas lograba hablar. Llegó una carta, allá en el correo de la ciudad. No es de Pedro, no. Es de don Joaquín, aquel de la tienda. Juan sintió un escalofrío. Las cartas de don Joaquín, el viejo amigo de su padre, siempre eran noticias importantes. Él tomó el sobre, las manos temblando. Lo abrió con dificultad y leyó las palabras escritas con una letra esmerada, pero apresurada. «Mi querido Juan, le escribo con el corazón apretado y una noticia que no sé cómo darle. Llegó a la ciudad un hombre llamado Rogelio, que dice ser socio de negocios de su hijo, Pedro. Está preguntando por Pedro y, para mi espanto, por la niña María. Parece un hombre peligroso y dice que Pedro le debe una fortuna y que la niña es la garantía de esa deuda. Está diciendo que va hacia su hacienda para resolver las cosas. Cuídese, mi amigo. Proteja a María. Él está en camino». El papel resbaló de las manos de Juan Honorio, cayendo al suelo de tablas. El color desapareció de su rostro. Rogelio, deuda, garantía, amenaza. El mundo que él pensaba tener bajo control se desmoronaba bajo sus pies. Pedro no solo había abandonado a la hija, la había usado, la había entregado tal vez a hombres peligrosos. El aire de la noche de repente pareció pesado, denso, como si una tormenta estuviera a punto de caer. Juan miró a María, que jugaba tranquilamente en el patio con su muñeca de trapo, ajena a la noticia devastadora que acababa de llegar. La promesa que él le había hecho de protegerla de todo y de todos ahora se convertía en un desafío gigantesco, una batalla que él jamás imaginó tener que librar. No había tiempo para ir a la ciudad, no había tiempo para planear. La amenaza estaba viniendo, real y palpable. Rogelio. El nombre resonaba en su mente, un presagio sombrío. Él necesitaba actuar, y rápido. La tranquilidad de Agua Clara estaba a punto de romperse, y el futuro de María, y tal vez el de él mismo, pendía de un hilo tenue. El fuego, tal vez no un incendio real, sino un fuego de desgracia y violencia, estaba a punto de comenzar, y todo lo que él había construido, todo lo que él amaba, parecía a punto de derrumbarse. Ah, mis queridas, qué aprieto en el pecho se siente cuando la vida de uno, que pensamos que está bajo control, de repente se vuelve un barco a la deriva en una tormenta. Ya vimos la llegada de la pequeña María, el corazón de Juan Honorio que se abrió al amor, y el veneno del chisme que intentó manchar el honor de su familia. Pero ahora, lo que nos espera es la tormenta. Aquella carta que llegó, avisando de la venida de Rogelio, era como un trueno en cielo despejado, un anuncio de que la tranquilidad de Agua Clara tenía los días contados. Prepárense, mis queridas, porque la historia ahora toma un rumbo que va a poner a prueba el coraje de nuestro hacendado y la fe de todos nosotros. Tomen otro café, ajustense los cinturones,
porque la turbulencia va a ser grande y necesitamos un corazón firme para atravesar esto. El papel resbaló de las manos temblorosas de Juan Honorio, cayendo al suelo de tablas con un susurro que pareció un grito. Rogelio, deuda, garantía, amenaza. El nombre resonaba en su mente pesado, gélido, como una piedra arrojada en un pozo oscuro. Pedro no solo lo había abandonado, ni solo había abandonado a la hija, la había, de alguna forma, enredado en una telaraña peligrosa, transformándola en moneda de cambio para algún negocio sucio. La tranquilidad de la noche, antes cómplice de sus pensamientos y planes, ahora parecía un presagio sombrío, un silencio aterrador antes de la tormenta. Juan miró a María, que aún jugaba en el patio con la muñeca de trapo, ajena a la oscuridad que se aproximaba. El corazón del hacendado se apretó de un dolor que él no sentía desde la partida de su esposa. La promesa que le había hecho a la nieta de protegerla de todo y de todos, ahora se convertía en un desafío gigantesco, una muralla que él, un hombre viejo, no sabía si tendría fuerzas para erigir solo. Paco, la voz de Juan salió ronca, casi inaudible, pero cargada de una urgencia que hizo que el empleado se estremeciera. Prepara a María. Dile a doña Rosa que arregle un atadijo con comida y algunas ropas. Rápido. Paco, acostumbrado a la calma y a la ponderación del patrón, sintió la desesperación en su voz. ¿Qué pasó, don Juan? ¿Quién es ese Rogelio? No hay tiempo para explicaciones, Paco. Él está viniendo para acá y no viene para conversar. Él quiere a María, respondió Juan, ya tomando la escopeta de caza que colgaba encima de la puerta. Sus ojos, antes llenos de cansancio, ahora brillaban con una determinación feroz. El instinto de protección, adormecido por tantos años de soledad, despertaba con una furia antigua. María, viendo el movimiento, dejó de jugar y se acercó, los ojos abiertos, sintiendo el aire pesado que flotaba sobre la hacienda. «¿Qué pasa, abuelo?», preguntó ella con voz pequeña. Juan se arrodilló, tomando a la niña en sus brazos. «No es nada, mi amor. El abuelo solo te va a llevar a un lugar seguro por un tiempo. Un paseo, está bien». Él intentó sonreír, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Él sabía que María no era tonta, que sentía el miedo que emanaba de él. Mientras Paco corría a la cocina, alertando a doña Rosa, Juan pensaba rápido. No podía huir con María. ¿A dónde irían? La hacienda era su único hogar, su único sustento. ¿Y quién cuidaría de los animales, de la siembra? Él era un hombre de la tierra, no un fugitivo. Su mente, a pesar de la edad, aún era aguda. Había un escondite antiguo en el bosque cerrado, detrás del estanque, un refugio que su padre había construido en tiempos de guerra para guardar víveres. Sería temporal, pero le daría tiempo para pensar. Paco, lleva a María al refugio antiguo, cerca del estanque. No vuelvan para acá hasta que yo mande. Y no salgan de allá por nada en este mundo, ¿escuchaste bien?, ordenó Juan con voz firme. Lleva la escopeta extra si es necesario. Doña Rosa, quédese con él. Protejan a María con sus vidas. Yo cuido de aquí. Doña Rosa, una mujer fuerte y de fe, abrazó a la niña con fuerza. Dios bendiga, don Juan. Que Nuestra Señora cubra a María con su manto sagrado. Mientras Paco y doña Rosa, con María entre ellos, desaparecían en la oscuridad del bosque, Juan Honorio se sintió un poco más ligero, pero al mismo tiempo más solo que nunca. La casa parecía inmensa, vacía, esperando lo inevitable. Él tomó una silla y se sentó en el porche, la escopeta de caza en sus manos callosas, los ojos fijos en el camino de tierra que llevaba a la hacienda. El silencio de la noche fue roto apenas por el canto triste de un pájaro y por el propio corazón de Juan, que latía descompasado. No tardó mucho. El sonido de caballos acercándose, rompiendo la quietud de la madrugada, era como el galope de la desgracia. Primero, un trote distante, después, el ruido más cercano, más fuerte, hasta que el polvo que se levantaba en el horizonte anunciaba la llegada. 3 bultos se materializaron bajo la luz débil de la luna. Al frente, un hombre corpulento, de sombrero de cuero gastado y un bigote grueso que ocultaba una sonrisa de pocos amigos. Sus ojos, pequeños y penetrantes,
Barrían la hacienda con una frialdad calculadora. Era Rogelio. A su lado, dos matones de semblante cerrado, con machetes reluciendo en la cintura. Juan no se movió. Permaneció sentado, la escopeta apoyada en el regazo, la postura de quien no teme a la muerte. Rogelio frenó el caballo bruscamente a pocos metros del porche. El animal relinchó y el polvo levantado cubrió el aire. Vaya, vaya, el viejo hacendado. Pensé que estaría escondido temblando de miedo, dijo él con voz grave, arrastrada, con un tono de burla. Juan Honorio, ¿no es así? El padre de Pedro. Soy yo mismo, respondió Juan con voz firme, sin vacilar. ¿Qué quiere en mi hacienda a esta hora de la noche? Rogelio bajó del caballo, los matones imitándolo, sus pasos pesados resonando en el suelo. ¿Qué quiero? Vaya, lo que todo el mundo quiere, viejo. Dinero, o lo que vale más que él. Él se detuvo a pocos metros de Juan, los ojos fijos en él. Su hijo Pedro es un estafador, me debe una buena fortuna, y al parecer él usó a su nietita, a María, como garantía para esa deuda. Una niña. ¡Qué descaro!, ¿no cree? La furia subió a la cabeza de Juan. Mi hijo no entregaría a la propia hija como deuda, y ella no es moneda de cambio para ningún hombre. Él apretó la escopeta, los nudillos blancos. Rogelio rió, una risa gutural y fría. Ah, pero la entregó, y tengo documentos para probarlo, firmados por él. Y él, bueno, él desapareció. Dicen que huyó con la mujer. Dejó a la niña atrás como una carga. Pero para mí, ella vale oro, viejo. Si él no puede pagar, la niña paga. Juan se levantó, la escopeta apuntando a Rogelio. No se va a llevar a nadie de aquí. Agua Clara es mi hogar y María es mi nieta. Sobre mi cadáver va a pasar. Los ojos de Rogelio brillaron con un odio súbito. Entonces, ¿es así como va a ser el juego? ¿El viejo testarudo quiere jugar al héroe? Él hizo una señal a los matones. Agarren a la niña, debe estar por ahí. Ni lo intenten, gritó Juan, el dedo en el gatillo. El primero que dé un paso en dirección a la casa va a recibir un tiro. Los matones vacilaron, pero Rogelio, con un gesto de cabeza, los mandó adelante. Uno de ellos intentó flanquear a Juan, mientras el otro avanzaba por el frente. Juan, a pesar de la edad, aún tenía el instinto de un cazador. Giró el cañón de la escopeta siguiendo los movimientos de los hombres. El primer tiro resonó en la noche, asustando a los caballos y espantando a los pájaros del bosque. La bala rozó el brazo de uno de los matones, que aulló de dolor y cayó, sujetando la herida. Rogelio, sorprendido con la precisión del viejo, retrocedió un paso. Viejo maldito, tiene coraje, pero usted no me va a disparar a mí, ¿verdad? Usted sabe lo que pasa cuando se mete con nosotros. Juan recargó la escopeta, el cartucho cayendo al suelo. Yo mato a quien se atreva a lastimar a mi familia. ¿Familia? Rogelio rió nuevamente, pero sin el mismo desdén. Su hijo no piensa así. Él me prometió que si no pagaba la deuda, la niña sería mía. Para trabajar, claro. Mi hacienda es grande y siempre necesita gente. Sus ojos se estrecharon, y él me garantizó que ella estaría aquí. ¿Dónde está la chica, viejo? El corazón de Juan se aceleró. Ellos sabían que ella estaba allí. Pedro realmente había hecho la promesa. La revelación era un golpe certero, una traición que él no podía perdonar. Ella no está aquí. Vaya, ¿no está? Entonces tendremos que encontrarla, y si el señor no colabora... Rogelio hizo una señal. El matón, que no estaba herido, tomó una antorcha que había traído y la encendió, amenazando los bordes secos del granero. Tenemos tiempo, viejo. Podemos quemar su hacienda hasta las cenizas, uno por uno. Primero el granero, después la casa. ¿Qué le parece? ¿Va a arriesgar todo por una niña que ni es totalmente su responsabilidad? La llama de la antorcha lamía la madera del granero, amenazando consumir años de trabajo, los recuerdos de su esposa, de Pedro, de su propia vida. Juan Honorio sintió el golpe de la derrota, la desesperación. Él no podría luchar contra 3 hombres, mucho menos proteger la hacienda del fuego y además mantener a María segura. A cada instante la idea de que perdería todo se volvía más real, más sofocante. «Deje la hacienda en paz», gritó Juan, la desesperación tiñendo su voz.
La niña no está aquí, lo juro. Yo la mandé lejos. Usted no la va a encontrar. Rogelio sonrió, una sonrisa victoriosa y cruel. Entonces ese es eso. Él la escondió. Muy bien, viejo. Usted me dio lo que yo quería saber. Él apuntó la antorcha hacia el granero. Pero eso no significa que no vamos a divertirnos un poco mientras esperamos. Su hijo no aprendió la lección, pero el señor va a aprender. Y con un movimiento rápido, Rogelio arrojó la antorcha encendida contra el granero, que inmediatamente se prendió fuego. Las llamas lamieron la madera seca con una velocidad aterradora, iluminando la noche con un brillo rojo y naranja. El olor a humo invadió el aire, y el estalo de la madera quemándose era un grito de dolor. Juan Honorio, paralizado de horror, vio su vida en llamas. El granero que él había construido con las propias manos, que guardaba tantos recuerdos, tantas cosechas, ahora era un horno. El corazón del hacendado se derrumbó. Él había prometido proteger, pero ahora parecía que estaba perdiendo todo. La hacienda, el honor, la esperanza de un futuro para María. Todo se estaba desintegrando ante sus ojos, en un infierno de humo y fuego, mientras los hombres reían, desdeñosos. El mundo de Juan Honorio se estaba desmoronando, y él, un viejo hacendado, parecía impotente ante la furia de aquel hombre y de la injusticia que el destino y su propio hijo le habían impuesto. Ah, mis queridas, el corazón se nos queda en la garganta cuando vemos lo que parecía inquebrantable desmoronándose ante los ojos, ¿verdad? La hacienda Agua Clara, antes un refugio de paz, ahora ardía en llamas, un infierno de humo y dolor. Juan Honorio, el hacendado de manos callosas y corazón de oro, veía su vida, sus recuerdos, su granero, convertirse en cenizas por la maldad de un hombre. La última vez que nos despedimos, el fuego devoraba la esperanza y la amenaza de Rogelio flotaba como un buitre sobre la hacienda. Pero la vida, mis amigas, tiene esas cosas. Cuando pensamos que todo está perdido, un soplo de coraje, una fuerza que viene de adentro se levanta para luchar. Tomen otro sorbo de ese café que calienta el alma, porque ahora la tormenta va a alcanzar su clímax y vamos a ver la verdad gritada y la justicia intentando encontrar su camino. El fuego había lamido el granero de Juan Honorio con una ferocidad aterradora. Las llamas, de un rojo y naranja vivos, bailaban contra el cielo oscuro de la madrugada, iluminando los rostros crueles de Rogelio y de sus matones. El estalo de la madera quemándose, el olor a humo y destrucción, todo se mezclaba en una sinfonía infernal que parecía anunciar el fin de todo. Juan, paralizado de horror por un instante, sintió el golpe de la derrota, la impotencia de un hombre ante la barbarie. El sudor escurría por su rostro marcado, mezclado a lágrimas que él no osaba derramar. Su granero, construido con el sudor de su padre y el suyo propio, era ahora una pira de recuerdos. Pero la parálisis duró solo un instante. La imagen de María, la nieta que él había prometido proteger, le vino a la mente como un rayo. La desesperación se transformó en una furia fría, un odio ancestral que brotó del fondo de su alma. Él no perdería a la niña, no perdería todo, ni que tuviera que morir intentándolo. «Animal», gritó Juan, la voz ronca por el humo y por la rabia, y la escopeta apuntada a Rogelio. «Usted no se va a llevar a mi nieta, y no va a destruir lo que me queda». Rogelio, con una sonrisa de escarnio, observaba el fuego. «Ah, el viejo todavía tiene un poco de vida, ¿eh? ¿Pero de qué sirve? Su hacienda está en llamas, ¿y la niña? Bueno, ella va a aparecer, ella es mi garantía». Él sacudió la cabeza, un gesto de falso pesar. «Es una pena que Pedro haya sido tan tonto. Quería pagar la deuda con la hija. Qué padre, ¿no?» Las palabras de Rogelio, una vez más, golpearon a Juan. «¡Mentiroso! Mi hijo puede haber desaparecido, puede haberme abandonado, pero él no entregaría a la propia hija». «Ah, pero la entregó», vociferó Rogelio, y en un gesto teatral, sacó un papel arrugado del bolsillo de su camisa de algodón grueso. «Aquí está, el recibo, firmado por el propio Pedro, de su puño y letra, garantizando que, si la deuda no fuese pagada, la niña vendría conmigo. No es un documento de venta, no, es una garantía que él no honró.
Y ahora la cuenta cae sobre sus espaldas, viejo, y en la de ella. Él abrió el papel, mostrando a Juan la firma garabateada de Pedro. Él firmó esto frente a testigos, garantizando la permanencia de la niña en mi propiedad por 2 años, como forma de trabajo para abatir el valor. ¿Usted no ve, Juan Honorio? Su nieta fue entregada como esclava para pagar la deuda de su hijo adicto al juego. La revelación fue un puñetazo en el estómago de Juan. Esclava, 2 años de trabajo. Pedro, el hijo que él criara, que él amara, se había convertido en un monstruo. No era solo una deuda, era la venta de una niña, de su propia carne y sangre. La rabia que sentía por Rogelio se mezcló con una tristeza profunda por el hijo, por la caída que él había sufrido. «Mentiroso desgraciado», gritó Juan Honorio, y antes de que Rogelio pudiera reaccionar, el hacendado disparó. El estruendo de la escopeta cortó el aire y la bala alcanzó el brazo de Rogelio, no derribándolo, pero haciéndolo soltar un aullido de dolor y soltar la antorcha que aún sostenía. La antorcha rodó por el suelo, encendiendo un pequeño montón de heno seco que estaba más alejado. El matón, que estaba apenas herido en el brazo, ahora con la adrenalina del dolor, avanzó tambaleante sobre Juan, mientras el otro, asustado, retrocedió. Juan, agilizado por la furia, usó el mango de la escopeta para bloquear el golpe de machete del matón y con un movimiento rápido lo arrojó al suelo. Él no era más el viejo hacendado, era un león herido, defendiendo a su cría. En ese instante de caos, otro sonido rompió el humo y el ruido de las llamas. Los ladridos furiosos de los perros de la hacienda y el grito de «¡Pare con eso!». Era Paco. Él y doña Rosa, oyendo el tiro y viendo las llamas, no habían logrado quedarse en el escondite. Paco, con la escopeta extra en la mano, apuntó a Rogelio, que se recuperaba del dolor en el brazo. Doña Rosa, por su parte, corría hacia el granero con cubos de agua, gritando por ayuda. La llegada de Paco y de doña Rosa desequilibró la balanza. El matón, derribado por Juan, intentó levantarse, pero Paco lo inmovilizó con una patada precisa. El otro matón, viendo el cerco cerrarse y la situación revertirse, intentó huir, saltando la cerca y desapareciendo en la oscuridad del bosque. Rogelio, con el brazo sangrando y el rostro retorcido de odio, aún intentó arremeter contra Juan, pero Paco fue más rápido. Con la culata de la escopeta, golpeó a Rogelio en la cabeza, que cayó al suelo, desmayado. El silencio entonces volvió a reinar, roto apenas por el crepitar voraz del fuego en el granero. Juan Honorio, con la respiración jadeante y el cuerpo temblando, bajó la escopeta. Él miró el granero en llamas, después a Rogelio caído en el suelo y a Paco, que lo observaba con una mezcla de respeto y aprensión. Doña Rosa, con la ayuda de Paco, comenzó a combatir el fuego con cubos de agua, pero era demasiado tarde. El granero, hecho de madera antigua y seca, estaba condenado. Sin embargo, las llamas estaban más controladas y ya no amenazaban la casa grande. Mientras Paco ataba a Rogelio y al matón herido, Juan Honorio fue hasta el cuerpo inconsciente de Rogelio y tomó el documento que había caído al suelo. La luz parpadeante de las llamas iluminaba las palabras crueles, el nombre de Pedro y la malhadada firma. Era la prueba de la traición de su hijo, de la deuda de juego y de la crueldad de Rogelio. La verdad amarga y dolorosa finalmente había salido a la luz. El sol comenzó a surgir en el horizonte, pintando el cielo de un rosa pálido que contrastaba dolorosamente con el humo oscuro que subía del granero en ruinas. Juan sintió un peso en el corazón, pero también un alivio. La amenaza había sido contenida. La justicia, aunque de sus propias manos, había comenzado a hacerse. «Paco», dijo Juan con voz cansada pero firme, «lleva a estos 2 al pueblo. Entrégalos a las autoridades y lleva ese documento contigo. La gente de la ciudad necesita saber la verdad. Todos ellos». Paco asintió y con la ayuda de doña Rosa, que había retornado del combate al fuego, arrastraron a los 2 hombres hacia los caballos. La imagen de Rogelio atado y desmayado, siendo llevado al pueblo, era la justicia humana, aunque imperfecta, manifestándose.
Pero la noche de pruebas aún no había terminado. Juan necesitaba buscar a María. Él corrió hacia el bosque, con el corazón apretado. «¡María! ¡Paco! ¡Doña Rosa!», llamó él, la voz resonando entre los árboles. No tardó mucho para que él oyera los llantos menudos de la niña y las voces aliviadas de Paco y doña Rosa. Ellos habían salido del escondite al percibir que el peligro había pasado. Juan abrazó a María con una fuerza que casi la sofocó. La niña, temblorosa, se anidó en su pecho y los sollozos de miedo se transformaron en lágrimas de alivio. «Se acabó, mi amor. Se acabó. El abuelo está aquí», murmuró él, acariciando los cabellos de la nieta. El día amaneció por completo. El granero era una pila humeante de cenizas y brasas. La hacienda estaba herida, marcada por la batalla de aquella noche. Pero la casa grande estaba intacta y María estaba segura en los brazos de su abuelo. La verdad sobre Pedro y la deuda de Rogelio saldría a la luz, los chismes serían silenciados y el honor de Juan sería restaurado. La crisis, la amenaza inmediata había pasado. Pero ¿y ahora? El mañana se presentaba como un lienzo en blanco, manchado por las cenizas del granero y por la ausencia de Pedro y de la madre de María. Juan Honorio tenía a su nieta a salvo, pero la hacienda necesitaba ser reconstruida, y la búsqueda de la familia perdida aún flotaba en el aire. ¿Cómo queda el mañana? ¿Cómo reconstruir una vida a partir de las cenizas, con el dolor del pasado y la incertidumbre del futuro, pero con un nuevo e inquebrantable amor en el corazón? La jornada apenas estaba comenzando, y el viejo hacendado sabía que aún habría muchos senderos por recorrer. Ah, mis queridas, qué alivio sentimos cuando la tormenta pasa y el sol, aunque tímido, vuelve a brillar, ¿no es cierto? La última vez que nos vimos, el granero de Juan Honorio ardía en llamas, un rastro de destrucción dejado por la maldad de Rogelio y por el dolor de la traición de Pedro. Pero, como en la vida, incluso en las cenizas más profundas, la esperanza puede brotar. Hoy vamos a presenciar la cura, la reconstrucción y el nuevo amanecer que espera por Juan y su pequeña María. Tomen otro sorbo de ese café calientito, respiren hondo, porque la jornada de la vida es así, hecha de caídas y de levantadas, de tristezas y de alegrías que ni esperamos. Y si esta prosa te toca el corazón, te inspira a seguir adelante, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir esta historia con quien necesita un soplo de esperanza. El día rayó, pero la luz del sol parecía débil ante el humo que aún subía de lo que quedaba del granero de Juan Honorio. Las paredes de madera, antes sólidas y llenas de vida, ahora eran apenas carbón y cenizas. El olor a quemado impregnaba el aire, un recordatorio cruel de la noche de terror que habían vivido. María, agarrada a su abuelo, miraba la destrucción con los ojos llorosos, pero en silencio. Paco, exhausto, había llevado a Rogelio y al matón herido al pueblo, junto con el documento que atestiguaba la crueldad de Pedro. La hacienda Agua Clara estaba de pie, pero herida. Los días que siguieron fueron de un cansancio profundo para Juan. El dolor de la pérdida del granero era grande, un símbolo de años de trabajo reducidos a nada. Pero la presencia de María, firme a su lado, y la lealtad inquebrantable de Paco y doña Rosa eran su sostén. El pueblo, que antes cuchicheaba y juzgaba, ahora callaba avergonzado. La verdad sobre la deuda de Pedro, sobre el plan vil de Rogelio y sobre el coraje de Juan se esparció como fuego, pero un fuego de justicia que quemó los chismes y restauró el honor del hacendado. Rogelio y su matón fueron presos por orden del comisario local, que quedó impactado con la gravedad del caso. El documento de Pedro fue la prueba cabal de la crueldad y de la traición del hijo. La imagen de Juan Honorio, que antes era solo un viejo hacendado callado, se transformó. Él era ahora un héroe, un símbolo de resiliencia y amor incondicional. Los vecinos, que antes se esquivaban, venían a la hacienda a ofrecer ayuda, trayendo víveres, fuerza de trabajo y palabras de apoyo. El padre Evaristo, con los ojos llorosos, hizo un sermón emocionante sobre la fe y la redención, pidiendo perdón a Juan Honorio
por cualquier juicio apresurado de la comunidad. El honor del hacendado estaba más que restaurado, estaba engrandecido. Con el paso de los meses, la herida en la hacienda comenzó a cicatrizar. La comunidad se unió como una familia. Hombres y mujeres del pueblo venían en grupo, derribando lo que quedaba del viejo granero y ladrillo por ladrillo, erguían uno nuevo, más fuerte, más resistente, un símbolo de la unión y del apoyo mutuo. Juan Honorio, aunque todavía resentido por la traición de Pedro, sentía el calor de la gratitud en su pecho. Su María, la nieta, era la prueba viva de que la vida, incluso después de tanto dolor, aún podía florecer. María, con la seguridad de un hogar y el amor de su abuelo, se transformó completamente. No era más la niña esquiva y asustada del granero. Sus ojos brillaban, su risa resonaba por la casa y por el patio. Ella ayudaba al abuelo en la faena ligera de la hacienda, plantaba flores en el jardín y estudiaba las primeras letras con doña Rosa, que se desvivía por enseñarle. La muñeca de trapo, antes su único consuelo, ahora tenía la compañía de otros juguetes hechos de madera, regalos de los vecinos. María era la nueva vida en Agua Clara, el brote de esperanza que Juan necesitaba. Juan, aunque todavía cargara la pena del abandono de Pedro y el dolor de no saber el paradero de la madre de María, encontró en la nieta un nuevo propósito. La búsqueda de Pedro y de la madre de la niña no se convirtió en una obsesión, sino en una promesa a ser cumplida cuando el tiempo fuese el correcto. Él sabía que necesitaba primero solidificar la nueva vida que estaba construyendo con María. Las cicatrices del pasado no serían borradas, pero serían transformadas en lecciones de vida, en historias de superación. Un año pasó desde aquella fatídica noche. La hacienda Agua Clara estaba más bonita y más próspera que nunca. El nuevo granero se erguía, robusto y lleno de granos de la última cosecha, que fue abundante y bendecida. El olor a café colado por la mañana se mezclaba al olor dulzón de las flores que María había plantado y al aroma de tierra mojada por la lluvia que caía mansa, trayendo vida. Era la celebración de un nuevo ciclo, de una renovación que parecía imposible un año antes. En ese día especial, un domingo soleado, la hacienda estaba de fiesta. Era el cumpleaños de María, que cumplía 9 años. El patio estaba lleno de vecinos y amigos, todos celebrando la vida y la esperanza. Una mesa abundante, con pastel de maíz, pan de queso, frutas frescas y dulces caseros, alegraba el ambiente. María, usando un vestido nuevo que doña Rosa había cosido para ella, corría por el patio, los cabellos sueltos al viento, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Ella era la personificación de la renovación, el símbolo de que la vida siempre encuentra un camino para florecer. Juan Honorio, sentado en el porche, observaba la escena con los ojos llorosos. A su lado, Paco y doña Rosa, que se convirtieron en más que empleados, eran su familia. Aquel sentimiento de vacío que lo acompañaba desde la partida de su esposa había sido llenado no por uno, sino por muchos amores. María, su nieta, era la alegría de su vida, la continuidad de su linaje. Y la comunidad, que antes lo miraba con desconfianza, ahora lo abrazaba con cariño. Era una nueva cosecha, no de granos, sino de amor y de solidaridad. En aquel día, mientras observaba a María riendo con los otros niños, Juan sintió un alivio profundo. Él sabía que la vida aún traería desafíos, que la búsqueda de Pedro y de la madre de María aún flotaba, pero él no estaba más solo. Él tenía una familia construida no solo por la sangre, sino por los lazos inquebrantables del afecto, de la lealtad y de la superación. La esperanza se había transformado en certeza. La luz del granero, que un día se encendió sola y trajo consigo el misterio y el dolor, ahora era un faro de un nuevo comienzo, de una vida reconstruida sobre las cenizas, más fuerte y más luminosa. Mis queridas, esta historia de Juan Honorio y su nieta María es un recordatorio para todas nosotras. Un recordatorio de que, por más oscura que sea la noche, la luz siempre encuentra una manera de encenderse. Que la vida, por más que nos traiga dolores e injusticias, también nos regala la fuerza para superar, con el amor que cura,
y con la esperanza que nos hace seguir adelante, incluso cuando todo parece desmoronarse. La fe, mis amigas, es lo que nos mantiene de pie. Es lo que nos hace creer que, al final de la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar, trayendo consigo un nuevo comienzo, una nueva cosecha de alegrías. Si esta prosa tocó tu corazón, si te hizo pensar en la fuerza que existe en ti, no olvides dejar tu me gusta aquí abajo. Ayuda mucho a que continuemos trayendo estas historias que calientan el alma. Y si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras prosas. Comparte esta historia con aquella amiga, aquella vecina, aquella hermana que necesita un soplo de esperanza, de un mensaje de que la vida está hecha de recomienzos. Que la fe y la esperanza sean siempre tus mayores compañeras y que la vida te reserve siempre un nuevo comienzo, lleno de luz y de amor. Un gran abrazo de esta su contadora de historias y hasta la próxima prosa.